Vamos a la imagen que nos llega desde el Poder Judicial. Ya ingresaron. Están ingresando las partes. La primera intervención del doctor Juan Carlos Zárate, la primera parte, presidente del Tribunal de Sentencia. Luego de la deliberación hemos analizado los hechos punibles que han sido objeto de acusación en contra de los señores Raúl Antonio Fernández Lima, Oscar Alberto González Daer, Carmelo José Caballero y el señor Jorge Oviedo Mato, en relación a los tres primeros por el hecho punible de tráfico de influencias y asociación criminal, y en cuanto al último por el hecho punible de asociación tráfico de influencias. En cuanto al resultado de la deliberación, en cuanto a las causas, electrofácil ha existido una mayoría. Con relación a la causa Casey retroexcavadora y Casey Jiménez ha existido una unanimidad. En ese sentido, voy a hacer el uso de la palabra a la doctora María Fernanda García de Zúñiga, en atención a que conjuntamente con el doctor Capurro han hecho mayoría y explicarán su voto en ese sentido. Sí, gracias, presidente. Nada más que para aclarar también que se va a hacer una breve explicación de los fundamentos del veredicto de este tribunal de mérito, y que la redacción íntegra, in totum, por escrito, con mayores fundamentos, estará a disposición de las partes. Ya están citadas obviamente todas las partes, pero realmente para concurrir a la lectura íntegra del veredicto de este tribunal para el día 5 de enero a las 15 horas en la Secretaría a cargo de la abogada Ana Orrego. En ese contexto, ya como lo explicó el presidente del Tribunal de Sentencia, el doctor Juan Carlos Zárate, este Tribunal de Sentencia número 1 de la capital, que nada más que reiterar que a fin de proyectar el espectro jurídico que precedió al advenimiento de este proceso, deviene conveniente determinar lo que ha sido objeto o materia de su enjuiciamiento. Con respecto a los acusados Óscar González Daer, Raúl Fernández Lima y Carmelo Caballero, lo relativo a lo que se ha pasado a denominar a los hechos punibles de tráfico de influencias y asociación criminal respecto a las causas denominadas retroexcavadora, como así también electrofácil. Y con relación al acusado Jorge Oviedo Mato, por el hecho punible de tráfico de influencias, por haber supuestamente solicitado una suma determinada de dinero, los objetos a los efectos de acompañar el procesamiento o el enjuiciamiento de la agente fiscal Karina Jiménez y otras cuestiones más que fueron objeto de debate en el juicio oral y público. Y en ese sentido, cedo la palabra a la colega, la doctora María Fernanda García Zúñiga. Muchas gracias, doctor. Este tribunal de sentencia, en mayoría, ha valorado de manera integral y armónica las pruebas producidas en juicio y en conformidad a las disposiciones contenidas en los artículos 172 y 175, a la luz de las reglas de la sala crítica, hemos llegado a la siguiente conclusión. El presente juzgamiento hace referencia, como ya se ha señalado, a los hechos punibles de tráfico de influencias, artículo 7 de la Ley 2523/04, y asociación criminal, artículo 239 del Código Penal, contra Raúl Fernández Lidman, Óscar González Daer y Carmelo Caballero, contra Jorge Oviedo Mato por el hecho punible de tráfico de influencias, todo en calidad de coautores. Posteriormente se dio inicio a la etapa de producción de pruebas, y en cuanto a la misma, el tribunal dio estricto cumplimiento a las normas que rigen su producción, las cuales fueron ingresadas en debida y legal forma, ejerciendo las partes su derecho de control y contradicción sobre las mismas. El Tribunal de Mérito emprendió la tarea de valorar de conformidad con las reglas de la sala crítica,
A este respecto, resulta trascendente tener presente que nuestra legislación penal de forma impone como un imperativo en sus artículos 172 y 173 la búsqueda de la verdad y la libertad probatoria. Debemos precisar que la búsqueda de la verdad no se dispone a cualquier precio, sino respetando derechos y garantías. Tampoco se trata de arribar a cualquier tipo de conclusión o dar por acreditado hechos basados en puras conjeturas, presentimientos o sospechas. El tribunal tiene presente y tiene el deber de orientar sus conclusiones en base a los hechos acreditados, a la verdad histórica estándar en que debe aplicarse los medios de prueba. Dicho sistema exige la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas en el debate oral y público, las cuales deben ser examinadas con el arreglo de la lógica, la psicología, la experiencia común y el conocimiento científico. El tribunal tan solo tiene competencia para juzgar los hechos acusados merced a las circunstancias fácticas acreditadas en la acusación fiscal y posteriormente traspasadas al auto de apertura a juicio oral y público. No podemos considerar otras pruebas o circunstancias que no hayan sido ofrecidas o admitidas en el presente contradictorio. Como muy pocas veces ha sucedido, el presente juicio oral y público ha quedado sujeto al control del público a través de la transmisión en directo de la plataforma online de la Corte Suprema de Justicia. El desarrollo del proceso ha sido sometido al escrutinio ciudadano y con ello consideramos que se ha cumplido el control ciudadano sobre los actos de gobierno, entre los cuales se encuentran los realizados justamente por la Administración de Justicia, lo cual se erige como una prueba ineludible acerca de la transparencia en el presente contradictorio. Los jueces estamos sometidos al principio de legalidad, lo que significa que debemos orientar nuestro juzgamiento ciñéndonos a los límites establecidos por la ley. La Constitución Nacional, en su artículo 1, señala: la República del Paraguay adopta como forma de gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Siguiendo con el análisis, en su artículo 2, establece: la soberanía reside en el pueblo. Y a su vez el artículo 3 refiere que el gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control entre los poderes. Todo ello a fin de que ninguna persona individual o colectiva se arroguen facultades extraordinarias o la suma del poder público. Podemos sintetizar que la democracia, lo público, se constituye o se construye desde la sociedad civil. Por ende, la democracia es lo que conviene a todos de la misma manera para su dignidad. Por lo tanto, rebasa ampliamente a lo estatal, sin que esto signifique desconocer a las instituciones públicas que por excelencia deben ser el Estado y las leyes. El artículo 137 de la Constitución Nacional establece de la supremacía de la Constitución Nacional, donde la Constitución es considerada como la ley suprema de la República. Seguidamente, los tratados, convenios, acuerdos y otras disposiciones de inferior jerarquía. A su vez, el artículo 145 establece que la República del Paraguay, al igual que los otros estados, admite un orden jurídico supranacional que garantiza la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y el desarrollo en lo político, económico, social y cultural. Es decir, paralelamente al Estado paraguayo, se reconoce un orden jurídico supranacional para la defensa de los derechos, los cuales podemos indicar que algunos de ellos son la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los cuales se rigen por lo general por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocido como Pacto San José de Costa Rica, donde se establece una serie de valores y principios que sirvieron de fuente para la promulgación de diferentes constituciones que rigen la vida de nuestros estados. Esto es conocido como el control de convencionalidad
el cual el Paraguay ha rectificado en la Ley 1/89, conocido como Pacto San José de Costa Rica. Esto significa que los jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles deben aplicar las disposiciones vigentes en nuestro ordenamiento jurídico sin que ello signifique colisionar con las normas del sistema convencional internacional. El artículo 8 del Pacto San José de Costa Rica reza: garantías judiciales, y establece en su inciso primero: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. La independencia tiene como finalidad el hecho de que el juez afronte su resolución de sus asuntos desde una posición imparcial, es decir, que no hayan perturbaciones ajenas a su examen objetivo de los hechos y del derecho para resolver conflictos. Podemos inferir que el mismo es el alma de la justicia, que no es más que el hecho de dar a cada uno lo que corresponde, o como se dice, dar a cada uno lo suyo. El artículo 248 dispone: queda garantizada la independencia del Poder Judicial. En ningún caso los miembros de otros poderes ni otros funcionarios podrán arrogarse atribuciones judiciales que no están expresamente establecidas en la ley. La Carta Magna taxativamente establece que ningún poder puede intervenir en las decisiones judiciales. Esto es a fin de dar cumplimiento con la imparcialidad y con el objetivo de alcanzar justicia, que es la esencia de la dignidad humana que se pretende garantizar. El artículo constitucional, el artículo 253, reconoce al jurado de enjuiciamiento de magistrados, cuya atribución consiste en enjuiciar, apercibir y remover a magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por la comisión de delito o mal desempeño de sus funciones. El jurado, a su vez, se encuentra compuesto por representantes de otros poderes del Estado. Con relación a la intimidad, el artículo 33 de la Constitución Nacional dispone: la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido por la ley o los derechos de terceros, está exenta de autoridad pública. Es decir, la norma claramente protege el ámbito de una persona y la de su familia, es decir, lo que compete a su fuero íntimo. En tanto, el orden público señalado en el presente artículo hace referencia al normal funcionamiento de las instituciones públicas, en el cual las autoridades ejercen sus atribuciones, lo realizan pacíficamente y sin injerencias. En este estado queda por definir si una persona que ejerce un cargo electivo, a su vez en representación de este, integra el jurado de enjuiciamiento, le es aplicable el artículo 33. Al respecto, podemos referir que el derecho a la vida privada es esencial para toda persona humana. Cada persona tiene un ámbito de su vida que desea mantener al margen del conocimiento público. Las personas que ejercen funciones públicas también son titulares del derecho a la vida privada. Sin embargo, atendiendo la naturaleza de sus cargos, especialmente en relación al ejercicio del poder, se tiene que el ámbito de la privacidad es menor que el resto de los ciudadanos, limitándose ello a su fuero íntimo y familiar. Por otra parte, se concluye que la transparencia es un principio clave para el ejercicio del poder democrático. El mismo genera publicidad, lo cual permite combatir la corrupción. La conducta de las personas que ejercen el poder debe ser objeto de control, pues de lo contrario pueden lesionar la dignidad de las personas. En este orden de cosas se entiende y justifica que la vida privada de las personas que ejercen determinadas conductas en representación de la institución son sometidas al control constante para establecer seguridad jurídica. Es decir, siempre y cuando estas conductas no formen parte del fuero íntimo o familiar, necesariamente son sometidas al control y al escrutinio ciudadano por la relevancia del poder que ejercen. El capítulo 2 de la Constitución Nacional establece una serie de derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el artículo 29, que estipula la libertad en el ejercicio del periodismo, donde se garantiza su ejercicio libre y que no está sujeto a autorización. El periodista, en cumplimiento de su cometido, no está obligado
a actuar en contra de su conciencia ni revelar su fuente de información. Este derecho solo sucumbe ante la intimidad personal y familiar. Sin embargo, al ejercitar este derecho tan importante contra la conducta de un funcionario que posee un poder relevante, el derecho a la intimidad cede al derecho a la información cuando se traten de actos de corrupción que afectan a la nación. En consideración a lo acontecido en el presente caso, el cual ha tomado repercusión pública significativa por la relevancia de las personas involucradas, nótese que la información efectivamente proviene de un particular que se encuentra facultado por la Constitución Nacional para el cumplimiento de su cometido, inclusive sin autorización. Obtenida dicha información, se hace eco el Poder Legislativo y formula una denuncia. Es una documental ingresada, documental 3 del tomo 1, que posteriormente ingresa al Ministerio Público y este incumplimiento irrestricto del principio de legalidad la impulsa. Consecuentemente se inicia la investigación penal, sobreviniendo la imputación, acusación y elevación a juicio oral y público, audiencia que hoy en día nos convoca. Es relevante que desde el inicio de la presente causa penal, las partes tuvieron acceso a todas las actuaciones, ejerciendo su derecho a la doble instancia con sus respectivas impugnaciones, donde surgieron confirmaciones inclusive del auto de elevación al juicio oral y público. Es decir, a la fecha, todas estas resoluciones se hallan firmes y ejecutoriadas, las cuales fueron objeto de control por parte del superior. Se infiere ampliamente que fue ejercido el derecho a la defensa en juicio, principio consagrado en el artículo 16. Inclusive hasta la fecha, donde los acusados son representados por excelentes defensas que durante el debido juicio han ejercido su facultad de impugnar todo el contradictorio. No se comprende un sistema democrático que no tenga garantizada la información. La información es fuente de poder, tanto para los poderosos como para los que no lo son. En un sistema democrático no se concibe la idea de que el derecho a informarse no sea un deber. El artículo 36 establece de la inviolabilidad del patrimonio documental y dispone que el patrimonio documental de las personas es inviolable. Los registros, cualquiera sea su técnica, los impresos, las correspondencias, los escritos, las comunicaciones telefónicas, no podrán ser reproducidas, interceptadas o secuestradas, sino por orden judicial para los casos específicamente previstos por la ley. En este sentido, dicha norma expresa en forma general la protección de las comunicaciones y habla de la esfera privada. Pero existen criterios de preponderancia de intereses de orden superior, los generales y los públicos, los cuales priman respecto a los particulares. Esto en consonancia con lo establecido en el artículo 128 de la primacía del interés general sobre el particular. En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general. Sobre el punto ya se ha explicado bastante con la teoría de ponderación de intereses. La misma tiende a convalidar incluso una prueba ilegal si con ello se ha tutelado un bien jurídico mayor al vulnerado con la obtención de la prueba. Dicho principio permite sostener que hay derechos que pueden ser derrotados por otros según las circunstancias del caso. No podemos menoscabar el interés público para proteger el derecho a la intimidad de unos pocos. El jurado de enjuiciamiento es un ámbito de interés público, donde se decidían nada más y nada menos temas de interés para la administración del servicio de justicia. El servicio de justicia es el pilar del sistema republicano de gobierno y en este caso particular se lo estaba pervirtiendo. Por lo que nos resulta inadmisible que los hoy acusados se escuden en mencionar su derecho a la intimidad que se ha visto conculcado, en detrimento del interés general de todos los ciudadanos de la República. No hay ni habrá jamás punto de comparación entre el derecho del ciudadano de contar con un servicio de justicia transparente y justo y el derecho de un puñado de acusados a preservar su derecho a la intimidad, que, insisto, no se ha visto violentado. En el caso objeto de estudio han ingresado numerosas pruebas que han adquirido entidad suficiente para probar el hecho: testimonios, informes de telefonía, el reglamento del jurado de enjuiciamiento, etc. Corresponde igualmente mencionar la teoría del árbol envenenado. Su origen primordial
y acá me corresponde diferir con el doctor Granawater, era para evitar los excesos de la autoridad y las pruebas obtenidas y producidas arbitrarias e ilegítimamente por agentes policiales estatales. Sin embargo, su aplicación no es absoluta. Hay una serie de excepciones, como la llamada teoría de la fuente independiente y de la buena fe, las cuales otorgan la posibilidad al juzgador de valorar la prueba obtenida de una fuente particular o independiente, debiendo esta estar desconectada a la función pública y tampoco tratarse de pruebas prefabricadas. Es decir, si la fuente es fruto de una fuente distinta a la prueba ilícita, se puede pregonar su independencia y por ende su carácter genuino constitucional. En el presente contradictorio hemos contado con numerosos testimonios, quienes han relatado lo vivido por ellos. Tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Adrián Salas Conornel, quien relató, entre otras cosas. Recuerdo que Teresa Rojas me visitó al consejo, la atendimos con Kriskovic, no había comentado una situación bastante delicada. Hasta puedo decir que no lo creía. Nos manifestó del inicio de una investigación preliminar de oficio y en un mes después se presentó la acusación particular. Mencionó que tuvo la visita de Carmelo Caballero y que tuvieron una discusión muy fuerte. Estaba muy apenada, lloraba. Realmente fue una manifestación muy fuerte. Ella comentó que iba a ser removida por el jurado de enjuiciamiento y que iba a ser demandada civilmente. También comentó que en la reunión con Óscar González Daer, le mencionó que estaba muy delicada su situación en el jurado de enjuiciamiento y que se tenía que apartar de la causa. Al inicio de la investigación de oficio, la práctica es que el presidente o cualquier otro miembro que quiera abrir pone a conocimiento del Pleno. En la investigación oficiosa, la misma se inicia en base a una publicación periodística, se formula la providencia y se adjunta la publicación a dicha providencia. Sin embargo, en la investigación oficiosa de Teresa Rojas no existió tal publicación, solo una providencia que contaba con la firma de Óscar González Daer y de Raúl Fernández Lima. Al concluir la investigación se hace un dictamen vía asesoría y ese dictamen es puesto a consideración de los miembros para tomar una decisión. En este caso el dictamen fue realizado por el doctor Enrique Granawater y la investigación contra Teresa fue archivada y rechazada. También mencionó que la providencia del 17 de agosto del 2017 en un comienzo no se puso a disposición del Pleno, sino ya cuando fue analizada conjuntamente con la acusación presentada por Xavier Blanco. Yo no podía creer todo lo que nos había relatado Teresa Rojas. Recuerdo que me dejó perplejo las amenazas que había recibido y que iba a ser removida y le iban a iniciar una demanda civil. Teresa Rojas mencionó: como agente fiscal recibí la asignación para atender en forma conjunta con el abogado Aldo Cantero en la causa que involucra a Emilio Xavier Blanco en torno a la empresa Electrofácil. Luego de realizar numerosas diligencias, Aldo Cantero y yo decidimos imputar y pedir prisión para el señor Xavier Blanco. Pasó un tiempo, recibo la visita de Carmelo Caballero y José Almada, abogados de Xavier Blanco, y empiezan a reclamarme, Carmelo Caballero, por qué no le había avisado que le había imputado a su cliente y por qué había pedido prisión. La charla iba subiendo de tono y en un momento dado me dice José Almada: nosotros venimos a comunicarte que te denunciamos en el jurado de enjuiciamiento y que vamos a operar voto a voto por tu institución. Y cuando te destituyamos, te vamos a iniciar una demanda civil y te vamos a quitar todo lo que tenés. Así que si tenés una bicicleta, vendí bien nomás, porque hasta tu bicicleta te vamos a sacar. Asimismo, siempre habló en plural. Hablaba: te vamos a sacar, venimos a denunciarte. Carmelo Caballero me dice: yo sé que vos hiciste este favor para Ricardo Preda, porque su esposa es médica y le operó a tu mamá el corazón, cosa que no es verdad, ya que mi madre nunca se había operado el corazón. También mencionó que tenía una ficha clínica del IPS. Igualmente dijo que yo formaba parte de un grupo llamado Justin, donde estaba el doctor Jorge Granawater y unos policías me habían revisado mis redes sociales. Bueno, los alegatos, los fundamentos de este tribunal con relación a el voto en mayoría.
voto de mayoría, voto dividido, digamos el 2-1. Sí. Los votos de mayoría están siendo fundamentados por la doctora María Fernanda García de Zúñiga, integrante de este tribunal de sentencia en el Junto caso... a Héctor Capurro, el voto de mayoría. El voto de mayoría con relación a Óscar González Daer, Raúl Fernández Liman y Carmelo Caballero con relación al tráfico de influencia y a la asociación criminal. Por lo que escuchamos. Sí. Para, en una parte dijo que se aprobó el tráfico de influencia. Para Capurro y para García de Zúñiga está aprobado el tráfico de influencia y podemos decir por la condena, ¿verdad? Ahora, la asociación criminal habría que ver, ¿verdad? Hay que escuchar la fundamentación que, por supuesto, va a ser bastante extensa. Con relación a Jorge Oviedo Mato, dijo que por tráfico de influencias la sentencia es unánime. Sí, la sentencia es unánime. Y van a argumentar seguramente en su momento también, más adelante. Continúa la argumentación de la integrante del Tribunal de Sentencia, la magistrada María Fernanda García de Zúñiga. La sentencia con relación, en este caso, a Óscar González Daer, Raúl Fernández Liman y Carmelo Caballero por asociación criminal y tráfico de influencias desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Referencias de juicio o investigaciones en curso que nada tenían que ver con el ámbito privado. Al realizar el análisis del hecho punible del artículo 7, tráfico de influencias, el mismo refiere: el que reciba se haga prometer para sí o para un tercero dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa para mediar ante un funcionario en un asunto que se encuentre conociendo o que haya de conocer, invocando proceder relaciones de importancia o de influencia reales o simuladas, será castigado con una pena privativa de libertad de 3 años o multa. Igual pena se aplicará para quien entregue o prometa dinero o cualquier otro beneficio para obtener el favor de un funcionario. El bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de la administración pública, el cual se pretende cercenar con este tipo de delitos. Lo que buscan en principio es la protección de la imparcialidad o de la objetividad, presentando como un elemento necesario para la función pública y para defender intereses generales y no particulares. En el presente caso traído a juzgamiento conforme a las pruebas diligenciadas, se tiene que el 1 de septiembre el acusado Carmelo José Caballero, en compañía del abogado José Almada, en carácter ambos de defensores de Emilio Zaguier Blanco, se presentaron ante la unidad de la agente Teresa Rojas con relación a la causa mencionada, o más bien conocida como electrofácil, donde el acusado le reclamó el porqué de la imputación y por qué había pedido prisión contra su defendido. Seguidamente, tanto José Almada, valga la redundancia, hay que decir que José Almada fue el que emitió: venimos a comunicarnos. Pero la fiscal aclaró que siempre se referían en forma plural y que Carmelo Caballero no negó los dichos del señor Almada, sino los continuó. Seguidamente se le comunicó sobre una denuncia presentada por los mismos ante el jurado y que iban a conseguir voto a voto su destitución. Todo esto debido a sus actuaciones en causas penales abiertas contra el señor Zaguier Blanco, relacionadas al patrimonio de la empresa o la firma comercial Electrofácil. Se probó mediante numerosos informes de telefonía, porque si bien es cierto, dejamos de un lado los cruces de llamadas, hay que aclarar que ingresaban informes donde se denotaba la asidua comunicación, 351 llamadas entre Carmelo Caballero y Raúl Fernández Liman. Si eso no es asidua comunicación, señores, ¿de qué hablamos? En este contexto se probó que Raúl Fernández Liman, en su calidad de secretario del jurado de enjuiciamiento, de común acuerdo con el entonces presidente Óscar González Daer, dado que aquel era el brazo ejecutor del hecho y que nada lograría sin el consentimiento del presidente, firmaron una providencia de fecha 17 de agosto por el cual se iniciaba una investigación preliminar contra la agente Teresa Rojas en el marco de las actuaciones relacionadas, como ya dije, con la firma de Electrofácil. De lo que se desprende que Raúl Fernández Liman medió ante su superior jerárquico, Óscar González Daer, para abrir una investigación preliminar en el jurado de enjuiciamiento de magistrados a la entonces agente fiscal Teresa Rojas. Pues como ya hemos referido, el acusado Fernández necesitaba indefectiblemente de la conformidad de Óscar González Daer para el cumplimiento de su cometido.
Dicha agente fiscal, preocupada de tal situación, acude al jurado, donde es recibido por el mismo Raúl Fernández, quien al ser consultada por qué causa venía, le contesta electrofácil y le menciona lo que ya he señalado. La misma dice cómo es que ustedes tienen conocimiento, había cuenta que no había una publicación a ser heredada a la providencia, cómo es que el secretario del jurado ya tenía conocimiento de los datos de la causa electrofácil y de la agente fiscal y de las actuaciones que la misma había requerido de la misma causa, evidenciándose de esta manera la comunicación fluida existente entre Carmelo Caballero y Lidman. Posteriormente, el jurado de enjuiciamiento resolvió no hacer lugar al juicio promovido a la agente fiscal Teresa Rojas, debido a que mencionan que la investigación oficiosa dispuesta por Óscar González Daer y refrendada por Raúl Fernández Lidman fue iniciada sin motivación alguna, careciendo de información previa que pueda permitir conocer un supuesto mal desempeño del agente fiscal, fundando el parecer en el entonces asesor jurídico, el abogado Enrique Cornawalter, casualmente ejerciendo la defensa de uno de los acusados actualmente. Es relevante precisar que el jurado tenía facultad de abrir una investigación de oficio cuando la misma surja de una publicación periodística propuesta de alguno de los miembros. Inclusive algunos de los testigos han mencionado que la concurrencia por mail o a pedido, pero siempre conocimiento del pleno. Si bien esta era una situación no estipulada reglamentariamente en el jurado, necesariamente debe ser de conocimiento del pleno, porque era la única forma que la causa podía tener un seguimiento, o bien el enjuiciamiento o bien el archivo. Sigue la fundamentación de parte de la jueza María Fernanda García de Zúñiga con relación a Óscar González Daer, Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lidman, y cada vez por lo que estamos escuchando podemos decir que viene la condena. Sí, por lo menos en cuanto a tráfico de influencias, yo no sé si van a también hacer mención aparte de una eventual asociación criminal o ya van a hacer mención a la eventual pena, digamos. Pero si es que, o sea, usando el sentido común, si vas a traficar influencias tenés que asociarte con alguien. Y es lo que acusó la Fiscalía, hermano. Bueno, vamos a hacer una breve pausa nuevamente. A la vuelta estamos, por supuesto, escuchando más de esta sentencia tan esperada en los tribunales. Continúan tribunales en la exposición del Tribunal de Sentencia, justamente ya el voto en mayoría declara culpables por tráfico de influencias en el caso Electrofácil a los acusados Óscar González Daer, Raúl Fernández Lidman y al abogado Carmelo Caballero. El voto en mayoría de la magistrada, en este caso María Fernanda García de Zúñiga, y de su colega Héctor Capurro. Luego se conocerán los años de condena que le aplica la justicia. Seguramente harán mención también a la asociación criminal que igualmente ha acusado la Fiscalía. En estos momentos está hablando el presidente del Tribunal de Sentencia, Juan Carlos Zárate, quien evidentemente votó por la absolución de que no se comprobó el tráfico de influencias por parte de los acusados. Escuchamos su intervención. No solamente consagra un derecho inalienable, colocando al individuo como sujeto de derechos, entre los que se encuentran los conocidos como derechos civiles, es decir, garantías procesales previstas en el artículo 17 y garantías de igualdad previstas en el artículo 37 de la Ley Suprema. Así tenemos que el artículo 36 de la Carta Magna expresa: el patrimonio documental de las personas es inviolable. Los registros, cualquiera sea su técnica, los impresos, la correspondencia, los escritos, las comunicaciones telefónicas, telegráficas, cablegráficas o de cualquier otra especie, las colecciones o reproducciones, los testimonios y los objetos de valor testimonial, así como sus respectivas copias, no podrán ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados, sino por orden judicial, para casos específicamente previstos en la ley, y siempre que fuesen indispensables para el esclarecimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes autoridades. La ley determinará sus modalidades especiales para el examen de la contabilidad comercial y de los registros legales obligatorios. Las pruebas documentales obtenidas en violación a lo prescrito anteriormente carecen de valor en juicio. Cuando la Constitución habla acá de que carecen de valor en juicio, se refiere a todo tipo de juicio.
Juicio político, juicio jurídico, juicio moral, juicio dice. Todo juicio, no discrimina la Constitución. En todos los casos se guardará estricta reserva sobre aquello que no haga relación con lo investigado. De lo expuesto, no queda duda alguna de que el carácter de que al establecer la Constitución, la forma y el modo por el cual deben realizarse las interceptaciones de las comunicaciones, las mismas se constituyen en un orden imperativo de cumplimiento obligatorio, estableciendo inclusive la sanción de que la obtención de las mismas en violación y fuera del rigorismo mencionado a través de la carencia de valor en juicio de la interceptación de las comunicaciones. Este derecho, previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional, concierne a todos los ciudadanos y bajo ningún aspecto puede sucumbir conforme lo pretende el Ministerio Público ante un deber que consagra la primacía del interés primero, porque lo que se pretende negar es un derecho del ciudadano y la propia Constitución establece que nadie puede ser privado de lo que ella... La argumentación, el voto en minoría, en este caso del magistrado Juan Carlos Zárate, quien hace puntualización a la obtención ilegal, según su criterio, de los audios que han comprometido, en este caso, a los enjuiciados. Repetimos, la decisión en mayoría es el hecho de declarar los culpables por tráfico de influencias, en principio, a Óscar González Daer, Carmelo Caballero y Raúl Fernández.